Hola, buenas, somos Españoles a la Fuga otra vez. Este es el segundo capítulo del canal y esta vez estoy aquí con María, mi pareja. Hola. En el vídeo de hoy no han habido excesivas actualizaciones, cabe decir, pero vamos a ir diciendo unas cuantas cositas que hemos ido viendo entre supermercados. Esta vez hemos pedido a McDonald's, haremos una comparativa de precios ahí, ya que hasta cierto punto puede ser divertido, y de lo que hay, porque hay cosas distintas. Y también justo hoy hemos empezado lo que es nuestro onboarding shift o nuestro turno de presentación para el trabajo, así que explicaremos un poquito dónde nos han cogido, de qué trata, más o menos qué se cobra, cómo estamos manejando la situación, también ver cómo estamos nosotros internamente y unas opiniones finales. También añadiremos actualización de lo que hablamos anteriormente de los supermercados, de cómo hemos visto los precios, de cosas que echamos de menos, cosas que no. Iremos viendo. Eso lo vamos a cortar. Vale. Pues empecemos entonces por los supermercados. ¿Cómo hemos visto el tema de los supermercados? Esta vez hemos podido ir por algún que otro supermercado más, ya hemos hecho una compra semanal, lo cual nos ayuda a tener un poquito más de perspectiva, ya que normalmente las compras las hacemos esto semanalmente. Y podemos decir un poquito las diferencias de precio, porque sí que es verdad que las hay. Ahora ya las podemos decir un poquito más con certeza. Vamos a empezar por lo que suele ser ingredientes básicos que se suelen comprar, o lo que solemos comprar nosotros, ya que somos omnívoros, no vegetarianos, quizá se nos note, pero bueno, empecemos entonces. Vale, del tema de precios es más o menos lo que dijimos en el anterior vídeo. No hemos notado una diferencia muy grande de lo que es precios de España y lo que es precios de aquí. Lo que sí que es más notable es pues en la carne ternera, que aquí es más barata, pero por ejemplo la carne de cerdo, como es obvio, es más cara aquí. Hay cositas que son más caras, el pollo también es más caro, y aparte, bueno, aunque seamos omnívoros, sí que es verdad que cabe destacar que hay una gran selección de comida vegetariana y vegana que en España está mejorando mucho, pero aún les falta tener lo que tienen aquí, porque aquí tienen muchísimo. Sí, la verdad es que puedes encontrar casi de todo. Hemos probado a comprar unos cuantos falafel, unas albóndigas, también hay carne picada y salchichas, o sea, bacon, tienes un montón de cosas, encima un precio bastante ajustado. Por poner un ejemplo, la carne de cerdo te puede costar 3,59, más o menos 300 gramos, pero 300 gramos de carne picada vegetariana rondaban los 4,50, 4,99 dependiendo del sitio. Es un poco más caro. Sí, después por otras cosas, dulces o picoteo en general, puedes encontrar que es lo mismo. Los filipinos son más baratos, las Oreo son más baratas, pero después te encuentras como el pan de barra es un poquito más caro, el pan de molde inexistente de marca, tienes que ir al de panadería, al de la zona de panadería del supermercado, para que nos hagamos entender. Y en cuanto a tema de después refrescos, pues si queréis el ejemplo, yo suelo comprar mucho Coca-Cola de marca blanca, y a mí una botella de Coca-Cola de marca blanca me cuesta 0,79 aquí, cuando en España me costaba 0,51, un poquito más caro. Eso sí, aquí para los amantes de la energética, el Monster y este tipo de cosas, como era mi caso, es mucho más caro. El Monster te cuesta 2,50, así que si necesitáis eso para subsistir, mejor evitarlo, porque os va a entrar el mono. Si no lo necesitáis para subsistir, tirar para adelante. También un shock, digamos, cultural es el cocinar con aceite de oliva. Ya lo habréis oído la mayoría de veces que aquí se cocina más con mantequilla, y así es. Venden de hecho unos botes de mantequilla líquida para cocinar, y obviamente el aceite es mucho más caro. Digamos que un aceite que no sea virgen, el típico para freír de oliva, te puede costar medio litro unos 7-8 euros. Cuando en España el virgen de marca blanca, digamos, también te costaría más o menos. Si te vas a marcas, pues, a ver, no es que no lo vayas a tener, porque por ejemplo yo he visto en el supermercado la marca Carbonell, que es de España, y hay marcas de España. Luego otra cosa que también se echará de menos en nuestro caso, que somos omnívoros y tal, que por ejemplo el fuet está mucho más caro. Hay fuet
En vez de costarte 1,5 € el Spetec de toda la vida, te puede costar 3-4 euros. Y es uno básico, tampoco es un fuet de esos que dices, ¡buah, qué rico está! Es uno normal. Os iré dejando igualmente, lo habréis estado viendo porque esto lo voy a decir a posteriori, pero os iré dejando por aquí imágenes un poquito de tanto Jumbo como alguna compra que hemos hecho en Albert Heijn. Albert Heijn, sí. Albert Heijn, que dije Heijn, pero no es Heijn. Os iré dejando esto, tanto fotos del supermercado, alguna compra y todo para que podáis curiosear. No sé si en las fotos se verá bien el tema de los precios, pero bueno. Después, el otro show que ha podido haber es que parece ser que se tiende a utilizar otros utensilios para limpiar, no tanto la fregona clásica de tiras. Básicamente consiste en un trapo en el suelo y hay como una especie de como palo con el que puedes empujarlo y pues fregar. Es como una especie de rastrillo en Sí. el que dejas el trapo en el suelo húmedo con el producto de limpieza y lo arrastras con este rastrillo. Es un choque que puedes ver, he estado intentando leerlo, suele ser porque parece ser que son más quisquillosos con el tema de el suelo, y una fregona normal al soltar tanta agua puede abultar los parqués, que aquí son bastante comunes, pero bueno, al final sí que es verdad que puedes comprarte una fregona normal. Nosotros fuimos al Action y aunque sea cutre y la escoba igual cutre como ella sola, pudimos comprar una fregona con su cubo, igual con una escoba, con su recogedor, ¿no? De verdad. Cabe decir que si buscáis mudaros aquí, olvidaos de encontrar tanto escobas como fregonas en el supermercado. Eso en el supermercado no se encuentra, se encuentran solo los trapos que hemos dicho que utilizan para limpiar, pero ni siquiera hay palos ni nada, hay simplemente los trapos. Si quieres comprar esto, pues puedes buscar un bazar, o en nuestro caso está bastante extendido, es como una especie de bazar que se llama Action, que es el que ha mencionado él antes, que puedes encontrar en el Action pues muchas cosas variadas, entre ellas la fregona y también escobas. Entonces, por coste medio de una compra, poner que más o menos sueles gastar entre 80 y 110, es lo que he calculado yo mediante lo que hemos ido comprando, lo mismo, lo podréis ver. Mientras que en España una compra para 3 personas, uy, se está balanceando, ahí, una compra para 3 personas suele ser entre 60 y 80, es un poquito más caro, sin más, pero puedes sobrevivir con ello. Al final el precio, bueno, lo que cobras es una barbaridad aquí. El sueldo mínimo ahora mismo creo que estaba en 14,70 la hora, que es no inimaginable en España, pero cualquier persona que tenga un trabajo medio ya sabe que aspirar a eso es como ¡wow! Madre mía. Sí. Otra cosa en cuanto a tema de precios que está bastante subido es que si vais con coche, ojo, cuidado, porque en cualquier sitio que vayáis a aparcar, cualquier sitio tiene parquímetro. Tenéis que pagar, y además una barbaridad. Creo que eran 3,30 la hora. Eso en Dordrecht, que es donde estamos nosotros, que ni siquiera es una ciudad importante. En Rotterdam, por ejemplo, la hora nos salía a 6 euros, 6 y pico. Es bastante caro y además olvidaos de encontrar aparcamiento de esos que no se pagan. Todos se pagan, todos tienen parquímetro. Como máximo os podéis hackear cuando vayáis a un supermercado grande o cosas del estilo que tienen su propio parking, y o el precio es mucho más barato a la hora de aparcar o algunos no tienen. Sí, y también el tema de la gasolina aquí es muchísimo más caro. Hemos llegado a encontrar 2,30 euros. Si buscas... 2,30 € el litro, sí, de gasolina a 95. Exacto. Si buscas, puedes incluso encontrar 1,90, 1,95, pero lo más normal es que vayan de 2,10 para arriba. Pasando a otros temas, vamos con el tema por curiosear. Tema de McDonald's. Precios, por así decirlo. Yo podría decir que los mismos que hay en España en el McDonald's. Un paquete de nuggets que vienen 20, en este caso picantes, no tienen de los normales, un pack grandes, eran 11 euros, por ejemplo. Después tienen hamburguesas de 1 euro, los menús valen entre 5 y 12 euros dependiendo de los que sean los guays y los grandes o los normalitos. Y después, como curiosidad, lo que tienen aquí es una que se llama la McCrocket. Es una hamburguesa que está basada en los panes normales, un poquito de salsa de mostaza y una croqueta que está llena de ragú de carne. Bastante rico, cabe decir, y vale 3,30, o sea que tampoco es caro. Sí, lo que no tiene menú es la hamburguesa sola. Exacto, el menú lo tienes que coger aparte con esa. Por todo lo demás, más o menos de precios iguales en el caso del McDonald's. Del tema del trabajo, hemos encontrado de momento trabajo siendo en un supermercado online que se llama Flink. Ha sido muy fácil encontrar trabajo en este caso.
no hace falta siquiera currículum, aunque no está de más tener un currículum tanto en inglés como en neerlandés. Puedes ayudarte de Google Translate o de la IA, aunque bueno, eso ya depende de la preferencia, y tenerlo no está de más, aunque sí que es verdad que para aplicar a este trabajo no nos ha hecho falta. Y para aplicar en otro trabajo que hemos estado mirando, a ver si nos cogían del Albert Heijn, eso no se necesita. Simplemente pones tus datos y ya luego supongo es la entrevista. En el caso del trabajo del supermercado online, nuestro trabajo consta de 2 turnos, o sea, de 2 tipos de turno. Uno es el de dentro, que es básicamente empacando los pedidos online, y el otro es de rider. De momento solo hemos hecho el onboarding, que es básicamente una presentación donde te explican un poco cómo van las cosas, qué aplicaciones tienes que usar, cómo funciona lo que es el almacén. Cabe decir que de nuestra empresa, no sé si es así generalizado, pero en el Flink está el onboarding remunerado también, que ha sido 1 hora y media, pero me ha parecido curioso porque no suele ser así, por lo menos en España. Bueno, ya son ¿cuántos serían? Unos 21 euros más o menos que cobras por el onboarding. El cobro. Hay más trabajos a los que puedes aplicar, pero por contar un poquito mi experiencia también, porque apliqué en otro, que también es un supermercado online llamado Picnic, para preparar pedidos, sin más. Intenté aplicar a ello, me hicieron la llamada, fue todo bastante bien. Lo que pasa es que al final me dijeron que como yo no tenía una residencia estable, no podía, que cuando tuviera una residencia más estable, que les avisase y entonces mirábamos de hacer las cosas. Es para que tengáis en cuenta que esto puede pasar. Como no tenéis un sitio fijo en el que estar y os podéis ir moviendo entre X e Y, hay sitios en donde no os van a coger hasta que no tengáis un sitio fijo, por mucho de que hagáis muy bien la entrevista, que yo no sé si la hice bien, yo creo que no, pero ese es otro tema ya después. En cuanto a los contratos, aquí hay 2 formas de hacer los pagos, hemos visto que pueden ser o contratos por pago semanal, como se hace en Estados Unidos, o mensual. En este caso, como hemos empezado en Flink, es semanal, que la verdad es que si estáis pensando en venir a Holanda a probar, está muy bien, que al final es ir reembolsando dinero de constante cada semana, que sí que es a semana vencida, o sea, si trabajásemos esta semana no cobraríamos en la siguiente, sino en la otra, pero ya es un qué, o sea, no hace falta que esperéis un mes entero para tener un sueldo. Si tenéis muchos gastos y tenéis que hacer otras cosas, vais a ir consiguiendo dinero poco a poco. En ese sentido, no os preocupéis, porque aunque sí que es verdad que es mejor venir con unos ahorros, ser posible un mínimo de 3.000, 4.000 euros, podréis recuperar el dinero medianamente rápido. Aquí depende de lo que vosotros os mováis, de cuántas horas queréis hacer y demás. Al final, este tipo de trabajos, como es de rider o de recogedor de pedidos, suele ser más a tu propia disponibilidad y a lo que a ti te apetezca hacer. Si te apetece hacer 40 horas, haces 40 horas. Si te apetece hacer 6, haces 6. Luego, del tema del cobro, aquí en Holanda el cobro va también ligado a la edad. Entonces, tú legalmente puedes empezar a trabajar a los 13, si no me equivoco. Al menos lo que hemos visto en Albert Heijn es a partir de los 13. Entonces, a medida que tú vas cumpliendo años hasta tener más de 21, te va subiendo lo que es el sueldo. Cuando tienes más de 21, como es nuestro caso, pues bueno, en Flink creo que se cobra el mínimo, por lo menos por el momento, porque hay subidas por antigüedad. De momento serían unos 14... O si vais de rider también hay por... Exacto. Que sí. las tips son enteramente para vosotros, por cierto. Que sería unas 14,70 y pico la hora, pero hemos visto en otros trabajos que es más. Por ejemplo, en Just Eat eran, si no me equivoco, unos 16 la hora. Eran unos 17 con algo la hora sí. En Just Eat. En Albert Heijn eran 19,58 la hora. Después hemos visto un turno nocturno que hemos intentado aplicar, a ver si hay suerte, que eran 29,50 la hora, que nos hemos vuelto loquísimos. Claro, la verdad es que pensar que en una semana se cobraría casi el sueldo mínimo en España, sí, nos ha dejado un poco como, ostras, ojalá nos cogieran de ahí. Y sin el casi, porque además sería trabajar 36 horas semanales y cobrar 4.300 euros. Luego, para empezar, pues sí que os diría que si vais con un nivel bajo de inglés o no tenéis holandés,
como es nuestro caso, que vamos con un B1 de inglés, pues busquéis trabajos de este tipo al principio, hasta adaptaros al idioma y demás, porque bueno, aunque no lo parezca, se necesita mucha comunicación, y por eso yo os diría, por lo menos bajo mi experiencia, que busquéis en cosas más básicas, que no requieran mucha comunicación con los compañeros, excepto la básica, y eso, que mínimo vayáis con un B1, porque sí que es verdad que con el B1 expresarte puede costarte, pero entender, en principio tendrías que entender el inglés. Y eso sí, tendrás que entender, porque muchas veces sí que es verdad que el 90% de las personas te hablarán inglés, pero hay un tanto por ciento de personas que no, y obviamente olvídate de encontrar a alguien que sepa español, excepto en el ayuntamiento, que encontramos de casualidad un chico que sí lo hablaba. En general la gente sabe inglés y poco más, que pienso que es bastante obvio, pero bueno, que hay que irse mentalizando de que si te mudas aquí, tienes que por lo menos entender inglés. Después, el tema de la vivienda. Actualmente aún estamos buscando. Lo más seguro es que vamos a saltar a otro parque vacacional que se llama Top Park. Es lo mismo en este caso. Un bungalow. Cuesta un poquito más caro que el que tenemos aquí, pero está justo pegado a Rotterdam. Son 21 días, no un mes entero, pero bueno, ya como mínimo para ir haciendo un poquito de sueldo nos va a hacer. Si después tenemos que buscar algo, ya buscaremos algo, incluso aunque tenga que ser un poquito más caro. Tener en cuenta que es muy probable que tengáis que gastar más de lo que ganéis al principio, porque para los expats, como somos nosotros, las viviendas son más caras. No tiene mucho más. No porque te las impongan más caras, sino porque los requisitos que a ti te ponen para buscar una vivienda fija, necesitas haber estado un par o 3 de meses aquí en Holanda, o venir ya con un trabajo bueno que te diga, mira, tengo un sueldo neto anual de tanto y como teletrabajo lo voy a seguir manteniendo. En ese sentido no ha habido mucho más avance, simplemente hemos encontrado el sitio al que saltar de aquí al otro. Entonces vamos a entrar ahora a lo que son las opiniones personales de cómo estamos, cómo lo llevamos, si hay miedo, si no hay miedo, si estamos estresados, si no estamos estresados, un poquito todo esto. Estamos bien, de momento lo estamos llevando bastante bien, aunque sí que cabe decir pues que bueno, estas cosas dan un poco de miedo, porque bueno, tenemos a la familia lejos, a los amigos lejos, es un sitio que aunque podamos hablar en inglés no habla nuestro idioma, si hay cualquier problema y tal, pero de momento yo nos veo bien dentro del miedo tal. Sí que es verdad que al conseguir el trabajo fue como una cosa menos que tenemos que buscar. O sea, por lo menos esto ya lo tenemos, porque al principio era como en plan, ostras, y si no encontrábamos trabajo y si tal, y eso ya es un avance. Por lo menos ahora ya vamos con trabajo, y ahora falta la parte más difícil, que es la de encontrar vivienda, por lo que ha estado explicando él. Y bueno, de momento yo pienso que vamos bien. Por ahora vamos bien, como bien ha dicho, pero cabe decir que acojonados estamos, que conste. No se ha dicho, pero lo estamos acojonados, porque al final da miedo. Es lo que dice, tenemos todo el mundo lejos, esto es una oportunidad que puede ser de oro, pero va a conllevar mucho trabajo. Entonces, sobre todo, tenéis que estar dispuestos a currároslo. No van a llover las cosas, nada se va a regalar. Como máximo, si tenéis a gente que ya vive aquí, os van a poder ayudar, que eso es una bendición. O sea, vamos a dejar eso claro también. Pero hay que currar mucho, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer mucho papeleo, mucha burocracia, conseguir muchas cosas para encontrar tu propia vivienda, y no puedes estar eternamente de vacaciones, porque al final tienes 4 meses para encontrar una vivienda y poder registrarte en el BSN de forma real. Cabe decir que cuando busquéis vivienda habrá muchas casas que veréis que os parecerán perfectas para vosotros, sobre todo en nuestro caso para 3 personas, pero yo creo, o no sé exactamente cómo funciona, pero todo tiene pinta de que aquí en Holanda las viviendas van por metro cuadrado por persona. Es decir, que encontraréis un montón de casas que diréis, ¡buah! Nos llevamos súper bien, somos 3 personas. Yo creo que en 50 metros cuadrados o en 60 cabemos, y veréis que no podéis. No, básicamente, según he estado leyendo, parece ser que como funciona es que el arrendador tiene que tener una licencia, la cual permite quedarse más personas que no son del mismo núcleo familiar en esa vivienda. Si sois de un núcleo familiar real,
no amigos. No deberíais de tener mucho problema en ese sentido, porque simplemente vais a un núcleo familiar y ya está. Si vais con hijos, no cuentan los hijos para este límite. Los arrendadores necesitan una licencia. Y aquí, si te tienen que decir que no, te lo dicen y punto. O sea, no puedes negociarles el no, pero mira, te pago más, no, pero mira, hacemos esto. Lo decimos por experiencia. No, porque para ellos es ilegal hacerlo. Entonces, si te lo hacen es ilegal, no os podéis inscribir todos, por lo que el padrón tampoco va a servir y depende de cómo os pueden echar. Así que también, como otro punto, si estáis pensando el bueno, decimos que somos 2 y nos metemos 3 o 4. Mejor no, porque no os podréis empadronar y encima os pueden echar sin devolveros ni fianza ni el mes. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que tendréis más dificultad. Nosotros nos ha pasado mucho de buscar casas, es decir, aparte del problema del perro, que eso es otra cosa que también pasa en España, que encuentras una casa que es perfecta, pero te dice que no acepta perros y ahora la ley ha cambiado en España y ya no lo pueden hacer, pero aquí aún lo pueden hacer. Aún te pueden decir que no mascota y es no mascota. Dejando de lado eso, nos ha pasado mucho de decir, mira, nosotros nos llevamos bien, yo creo que en esta casa, que hay 2 habitaciones, 70 metros cuadrados, cabemos de sobras. Y luego miramos en el anuncio y pone 2 personas. Y preguntarle al propietario, oye, ¿pueden ser 3? Y no pueden ser 3 por el tema que ha dicho él, de que no tienen la licencia para que entre más de 2 personas. De 2 personas o 3 en un núcleo familiar. ¿Qué pasa? Que nosotros sí que somos un núcleo familiar porque estamos casados, pero nuestro amigo no está, obviamente, no está en nuestro núcleo familiar. Por el resto, pues de momento ya estaría, no tenemos mucho más que explicar. Esta ha sido nuestra trama durante esta semana, sin mucho avance, pero nos ha tranquilizado hasta cierto punto por todo lo que hemos podido saber, todo lo que hemos podido ver de gastos y cómo funcionan las cosas. Además, el encontrar trabajos que ha sido así. Espero entonces que os haya gustado un montón el vídeo, que os haya sido informativo. Cualquier cosita, caja de comentarios, como dicen todos los youtubers, hará que nos vea alguien. Y a ser posible like, campanita si queréis saber más y suscribiros. Hasta luego.